Continuando con el análisis de la operatoria de las cuentas, nosotros habíamos arribado a esta conclusión, de que los aumentos de las cuentas se dan del lado a la cual pertenecen en la ecuación contable. Por lo tanto, las cuentas del activo y del resultado negativo, cuyo saldo es deudor, los aumentos se dan en el debe. Mientras que las cuentas del pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, que se ubican en el haber y su saldo es acreedor, los aumentos se dan en el haber. Ahora, con esta primera indicación vamos a poder armar un cuadro resumen. Marcamos entonces un esquema gráfico para cada uno de los sectores, para el activo, resultado negativo, el pasivo asociado al patrimonio neto, pues están del mismo lado de la ecuación contable, y los resultados positivos. Entonces lo que hacemos es marcar dónde se van a dar los aumentos. Los aumentos del activo se dan en el debe y los aumentos de los resultados negativos también. Como estamos hablando de partida doble, de esta posibilidad de contraposición, al activo se enfrenta el pasivo. Entonces, por lógica y por contabilidad, los aumentos del pasivo se dan en el haber. Mientras que del resultado positivo comparado con los resultados negativos, el aumento se da también en el haber. Es decir, nosotros identificamos el sector en donde se dan los aumentos. Ahora, ¿qué nos queda identificar? El segundo movimiento general. Cuando hablamos de movimiento, decimos que las cuentas o aumentan o bien disminuyen. Estos son los dos movimientos generales. Una vez indicado dónde se dan los aumentos, del lado contrario se van a dar las disminuciones. Es decir, para las cuentas del activo y resultado negativo, las disminuciones se dan en el haber. Mientras que para las cuentas del pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, las disminuciones se dan en el debe. Con este esquema general, nosotros vamos a poder después aplicar a la registración contable. Pero para poder realizar la registración, que es el paso que nos interesa para proseguir con el proceso contable, nosotros vamos a tener que analizar cuáles son las cuentas que intervienen. Es decir, haremos un análisis general de cuentas, recordando que las cuentas eran un conjunto de anotaciones que se referían al mismo objeto. Estas cuentas van a tener un comportamiento que se va a relacionar con lo que hace un ratito dijimos, pero también se van a agrupar. Así como las cuentas es un conjunto de anotaciones con características similares, las cuentas también se agrupan. Entonces, para finalizar este primer análisis de cuenta, vamos a concluir dando el concepto general de rubro. ¿Qué es un rubro entonces? El rubro es un conjunto de cuentas, cuyas cuentas son similares entre sí. Ustedes van a encontrar esta enumeración de rubros en cualquiera de los textos que nosotros le ofrecimos, pero es conveniente que ya vayan acercándose a las resoluciones técnicas. Y miren tanto en la resolución técnica 8 y 9, en donde se muestran los rubros o grupos de cuentas que corresponden a los componentes patrimoniales. Damos un ejemplo como para cerrar la idea en el día de hoy. Si nosotros nos ubicamos en el primer rubro, hay un rubro que se llama caja y bancos. Es el primer rubro de cuentas que corresponde al activo. El activo es el componente general superior que contiene al rubro caja y bancos. Ahora, dentro del rubro caja y bancos, ¿qué cuentas aparecen? Entonces nombramos algunas de las cuentas que en la clase siguiente vamos a estar analizando. Dentro del rubro caja y banco vamos a estar ubicando, por ejemplo, a la cuenta caja. Otra cuenta que va a formar parte del rubro es la cuenta fondo fijo, cuenta que más adelante vamos a utilizar. Otra cuenta representativa es recaudaciones a depositar. Y si seguimos con el análisis, una cuenta muy representativa del rubro caja y bancos va a ser banco XX cuenta corriente. Dentro de esta cuenta
También dentro de este rubro de caja y bancos ubicamos a los cheques, que llamamos valores a depositar o también llamamos valores al cobro. Sin olvidarnos de ubicar una cuenta que podrá estar tanto en el rubro de caja y bancos como en el rubro de inversiones, que va a ser moneda extranjera. ¿Qué queremos significar con este ejemplo de caja y bancos? Que las cuentas se relacionan entre sí a través de un agrupamiento, que ese agrupamiento se denomina rubro, que ese rubro está establecido en las normas contables y que entonces el comportamiento del rubro y de las cuentas va a tener un comportamiento similar y general al que hemos dado. De esta manera estamos aproximándonos a esta técnica de registración, que es la partida doble, donde utilizamos las cuentas como recurso principal.